Y le damos la bienvenida al doctor Pablo Maqueira, es director de Asuntos Legales, Constitucionales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. ¿Podemos decir que esta intervención de la Mutual se viene desarrollando con normalidad? Sí, en realidad esto fue dispuesto el día jueves, si mal no recuerdo, el viernes ya los interventores, que se nombró 3 interventores en este caso, ya estuvieron en contacto en la Mutual, ya ingresaron a la Mutual, estuvieron en el local de la Mutual con la directiva saliente, fue todo en muy buenos términos. Se procedió, creo que ellos concurrieron con una escribana para de alguna manera certificar la existencia de los libros y la documentación que hubiera ahí, y en el día de hoy ya van a continuar con van a comenzar su tarea, ¿no? ¿Y cuál es la tarea que tienen para estos próximos 6 meses? ¿Es que tienen de plazo, un primer plazo 6 meses? Sí, en realidad la resolución está marcada, la ley nos marca que las intervenciones pueden ser por 6 meses con una única posibilidad de prórroga por 6 meses más. Nosotros esta intervención la hicimos hasta por 6 meses, es decir, podría eventualmente terminar antes, o si no, tendrían un plazo máximo en esta primera instancia de 6 meses. La tarea de ellos está marcada en la resolución, que es un reordenamiento social de la institución y eventualmente administrativo y contable, porque van a ingresar, pasan a ser la comisión interventora, pasa a ser la autoridad de la Mutual, y deberá analizar todos los aspectos de la institución a la vez de continuar con la gestión y con el cumplimiento del objeto de la institución. Ahora, ¿qué definió por parte del informe de los 2 veedores esta decisión del Ministerio de Educación y Cultura? Porque ese 13 de diciembre hubo una asamblea, el Ministerio tenía 2 veedores y a partir de lo que ellos informaron, el Ministerio cambia una posición que venía sosteniendo, que era de favorecer la resolución en la interna de la Mutual del conflicto que estaba. Sí, a ver, 2 cosas. No es que haya un cambio en la resolución del Ministerio. Tenemos 2 situaciones. Hasta el día de la asamblea no estaba resuelto, todavía el Ministerio no había resuelto todo el proceso que se había comenzado en el mes de febrero. Sí, lo que había era un informe de la Dirección de Asuntos Constitucionales en el que se establecía que los elementos que estaban referían fundamentalmente a temas de definiciones políticas de la institución, donde el Ministerio no puede entrar a decidir. O sea, el Ministerio solamente puede relevar situaciones que impliquen violaciones a los estatutos, a los reglamentos o a las leyes. Y había una serie de denuncias, la denuncia que conformaban los 30 socios iniciales que se hicieron en el mes de febrero, eso refería fundamentalmente a temas de ese aspecto. Pero aún no estaba resuelto, se estaban tramitando pruebas que habían solicitado los propios denunciantes, y en eso estaba el procedimiento. Mientras estaba a la espera de eso, hubo una ampliación también de denuncia en el mes de octubre, esta vez sí con aspectos más referidos al estatuto y que se estaban procesando. En eso llega a esta asamblea, a pedido de 50 socios, como marca el estatuto, y lo que sí cambia es que lo que nosotros vimos en esa asamblea, que realmente no se realizó, porque fue muy corta, y en realidad nosotros entendimos que se bloqueó un organismo que es fundamental en las asociaciones civiles, que es la Asamblea General Extraordinaria, que es la asamblea, es la instancia de máxima participación de la masa social, que puede ser solicitada por los socios. Ese organismo se bloqueó. Al bloquearse, eso se bloquea el funcionamiento, obviamente, de la institución. A la vez de que con lo que ocurrió después de que se levantara la asamblea, o sea, que permanecieron entre 500 y 600 socios más ahí, que continuaron una especie de asamblea que nosotros decimos, eso está fuera del estatuto también, pero dejó en claro una situación de fragmentación de la institución que ameritaba también la institución. Fundamentalmente fueron esos 2 aspectos los que nos llevaron a llevar la intervención. La primera denuncia es en febrero. No es ajeno a usted todo lo que entre febrero y ahora se comentó. Se dijo que el Ministerio debió
intervenir antes la mutual, que el ministerio está durmiendo el expediente. ¿Qué fue lo que pasó entre febrero y ahora? Sí, a ver, ahí hay dos aspectos. Por un lado el aspecto formal, el aspecto procedimental, y por otro lado el tema de los fundamentos sustanciales que se estaban manejando. Los fundamentos sustanciales que se estaban manejando es lo que yo decía hace un rato. Básicamente el reclamo de los jugadores se refirió al tema, en principio al tema de derecho de imagen, después también una denuncia que hizo la mutual a la empresa Full Play, y luego sí, estos son dos aspectos que nosotros entendimos. Reitero, no había resolución del Ministerio, sí había un informe de la Dirección de Asuntos Constitucionales, que nosotros entendíamos que esos eran aspectos de política institucional de la mutual, en el cual el Ministerio no puede entrar. El Ministerio no puede decir, usted cobró mucho, cobró poco por los derechos de imagen. Y por eso te intervengo. Claro, por eso intervengo, porque si no sería como entrar en la contratación de la... Yo no puedo decirle a una institución, a usted le corresponde, es mejor que alquile este local o alquile el otro. O sea, ese tipo de decisiones el Ministerio no puede relevar, salvo que impliquen una violación del estatuto, que bueno, que nosotros entendíamos que no era el caso. Sí hubo un aspecto estatutario que se manejó, que era la fijación de una asamblea que hubo en febrero, que de acuerdo al conteo de los plazos, la mutual decía que estaba bien, creo que la fecha era el 10 o el 11 de febrero, no recuerdo exactamente, pero sí sé que de acuerdo si se contaba el plazo de una manera era el 10 y si se contaba de otra era el 11. Eso sí era estatutario, hay que interpretar el estatuto, pero estamos hablando de que es una asamblea fijada para un día después eventualmente de lo que debía hacerse. O sea, nosotros entendíamos que en tal caso no revestía la nota de gravedad como para intervenir una institución, que es una medida muy fuerte, no es una medida que se tome seguido, no se interviniendo las asociaciones normalmente, es una medida muy fuerte. Podría eventualmente sí tener una sanción de amonestación, incluso acaba la posibilidad de una multa o algo. Pero entonces nosotros entendíamos que eso no llevaba a una intervención. Después, se habían solicitado por parte de los denunciantes unos expedientes judiciales, se equivocaron en la identificación de uno de esos expedientes, hubo que oficiar nuevamente a la Corte, aún estamos a la espera de que nos reenvíen de la Corte el testimonio de un expediente de crimen organizado que había solicitado los jugadores. Es decir, desde el punto sustancial esa era la situación. Y desde el punto procedimental, no, de ninguna manera, en ningún momento estuvo trancado. Yo no lo traje ahora, porque aparte es absolutamente tedioso, pero lo presentamos el viernes, concurrimos a la Comisión de Deportes de Diputados con la ministra interina, y yo llevé un resumen día a día de cómo fueron los plazos. Los plazos estuvieron absolutamente todos dentro del reglamento y yo diría que en algunos casos incluso se fue muy rápido en la definición. Lo que pasa que la propia dinámica del proceso llevó a que estuviéramos en esa demora. ¿Sintió la presión de ese microclima especial en el que hay en el entorno del fútbol, que de alguna manera ponía el foco todos los días sobre ese expediente, lo que hizo tener esa sensación de que el expediente durmiera? Porque, como usted dijo, la información que se presentó el pasado viernes en el Parlamento dejó a todos los legisladores muy conformes. Sí, yo debo decir que en realidad desde el mes de abril, prácticamente hasta ahora, sí, no una presión, personalmente sí, alguna incomodidad, porque uno veía que se estaban diciendo cosas que no eran reales, incluso en algún momento de las propias partes, que no eran reales. A ver, lo conté en el Parlamento, lo cuento ahora, una cuestión anecdótica. Digo, la primera vez que aparece el cartel en los jugadores, que fue en el Clásico, en el cartel de que estábamos esperando el MEC, sí, o el silencio del MEC, no recuerdo bien qué decía, que aludía directamente a la demora del MEC. Y en ese momento, cuando se presentó ese cartel por primera vez, nosotros le habíamos dado vista a las partes del informe que habíamos elaborado en la dirección. Es decir, estábamos esperando que las partes contestaran. Es decir, estaban en plazo ellos.
Estábamos esperando que contestaran las partes, que finalmente lo hicieron al final del plazo, creo que fue por algo así como el 20 de abril. Entonces, claro, esas cosas, igual desde el Ministerio se prefirió mantener un perfil bajo, se dijo, bueno, vamos a seguir trabajando como tenemos que trabajar, por eso no se salió, pero... El proceso de intervención va a desembocar necesariamente en elecciones en la Mutual, ¿es así? A ver, los procesos de intervención no necesariamente tienen que terminar en elección. A ver, yo le dije, digo, no recuerdo algún proceso de intervención que no terminara en alguna elección y en ese caso parece claro que va a terminar. O sea, a ver, eso será un resorte de los interventores de cómo se desarrolla la intervención, digo, pero bueno, aparentemente en este caso no sería distinto, digo, me parecería como que sí. Uno piensa en anteriores intervenciones, como pudo ser la de la Cruz Roja Uruguaya, que se dio también en un marco de mucha polémica, porque estábamos hablando del manejo de dineros que eran para donaciones, para afectados de inundaciones, que bueno, que habían terminado en una especie de limbo. ¿Cuánto llevó esa intervención para tener idea de lo que puede... Bueno, a ver, son situaciones distintas, ¿no? Cada intervención es diferente. También en el de la Cruz Roja también se nos acusaba de que estábamos demorando y de que estábamos trancando o cajoneando el expediente. O sea, lo que hay que entender es que, a ver, nosotros tenemos que manejarnos dentro de un procedimiento administrativo. Capaz que la gente no entiende de plazos. Bueno, exacto, digo, pero aparte, cada denuncia que se presenta, uno tiene que darle vista a la otra parte y ya son 10 días hábiles y la otra parte puede producir prueba que hay que diligenciar. O sea, se van demorando los plazos y de eso no podemos zafar, ¿está bien? También en el caso de la Cruz Roja decía, bueno, no, ya está. Pero bueno, en el caso de la Cruz Roja demoró un año. Se hizo uso de la solicitud de prórroga por parte de la intervención y se hizo. Pero, a ver, digo, son situaciones distintas. Todas las intervenciones son diferentes, o sea, yo no digo con esto va a demorar un año. En principio es hasta por 6 meses. Uno piensa que ese particular microclima del fútbol no va a permitir una... Va a meter muchísima presión para una resolución, por lo menos en los primeros meses de 2018. Yo creo que, a ver, eso dependerá un poco de cómo es el desarrollo de la intervención y del trabajo de los interventores. Nosotros obviamente tuvimos una reunión previa antes de todo esto con los interventores, cuando los designamos y todo esto. Y uno siempre, en una intervención, uno siempre quiere que sea lo más rápido posible, porque es una situación atípica dentro de las instituciones. Siempre se apunta a que sea lo más rápido posible. Veremos si es posible. Digo, es decir, los interventores obviamente se comprometieron a trabajar para que así sea. Esperemos también que así sea. Quiere decir que esto confirma que no hubo manos políticas tratando de retrasar o acelerar procesos. No, absolutamente. A mí nadie me dijo nada en ningún momento, en ninguna llamada, absolutamente ninguna. Eso sí. Pablo, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo. Muchas gracias.